Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que para mí es de prioridad absoluta, sobre todo en la etapa de la adolescencia y que tiene que ver con el autoconocimiento. Eh, Sabemos que la adolescencia, ya hemos conversado aquí, es como ese puente de transición entre la niñez y la adultez, y donde entonces nuestros jóvenes están comenzando a reconocerse, a conocerse como seres individuales y autónomos. Y ahí la importancia del autoconocimiento, porque, y esto ya lo vamos a conversar con nuestra experta el día de hoy, pero siento que el autoconocimiento funciona como un escudo protector para ellos, les brinda mayor seguridad de lo que desean, de lo que no desean, de lo que sí van a aceptar, de lo que no van a aceptar, les da una confianza suficiente para respetarse, para guiar su vida hacia donde ellos quieren ir. Para esto traemos hoy a Alejandra Rojas Fernández. Ella es profesional en educación infantil, especialista en infancia y adolescencia, es coach en programación neurolingüística y terapeuta holística. Alejandra tiene más de 14 años enfocada en procesos de autoconocimiento, autogestión, desarrollo personal y socioemocional para el empoderamiento de nuestro verdadero estado del ser. Y ya cuando ella me dijo holístico, ya me conquistó de por vida. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, muchísimo gusto. Para mí de verdad es un placer el poder estar compartiendo con todos ustedes, el poder compartir herramientas y saberes que nos interesa a todos para generar nuevos cambios en estas generaciones tan maravillosas que realmente nos ponen en un reto gigantesco, pero que ese reto no solo es como padres o como adultos, sino también como seres nosotros para crecer en ese mismo rol que adoptamos como padres o como cuidadores o como educadores de estas generaciones Tal nuevas. cual, tal cual. Y como decía, yo siento, hay muchos padres que a mí me vienen a mis sesiones con el tema de los deportes y me dicen, yo quiero que mi hijo tenga más confianza cuando está en el juego, cuando está practicando su deporte, que se está seguro. Pero claro, es lo que yo les digo, lo primero que tenemos que ir para que exista esa confianza, esa seguridad, es el autoconocimiento, o sea, es comprenderme qué necesito yo, qué me genera mi confianza, qué no, y de ahí, a partir de ahí, de ese autorreconocimiento, es que yo voy a poder comenzar a vivir con esa autonomía y comprenderme más a mí, saber qué acepto, qué no acepto. ¿Cómo los ayudamos en esa etapa de adolescencia, Alejandra, que es tan confusa para ellos? Porque están pasando, dejan a ese niño, no son adultos todavía, está esa confusión de lo que me dijeron que yo era, pero está esas ganas de comprender quién soy. ¿Cómo los acompañamos a ellos en ese autoconocimiento? Mira, para empezar, yo creo que hay algo muy importante que nosotros primero debemos tener en cuenta como adultos y es empezar a situarnos por cada etapa de desarrollo. Y para eso vamos a hacer un viaje inicial para poder llegar a la preadolescencia y adolescencia y podamos ver por qué es importante el autoconocimiento y desarrollarlos en estas edades. Entonces resulta que tú sabes que la primera infancia empieza desde la gestación hasta los 6 años. Durante esta etapa es maravillosa porque es tu nacer, entonces aquí tú todo tipo de información que vayas a tú a recibir, la recibes a través de tus 5 sentidos y no haces filtro absolutamente de nada. Sean experiencias buenas, malas, si fuiste estimulado, si no fuiste estimulado, si estuviste al frente de una pantalla todo el tiempo, si estuviste viendo personas, si te estuvieron llevando a parques, te estuvieron estimulando o al contrario recibiste golpes, violencia. Todo este tipo de información, todo fue absorbido por nosotros durante esta etapa. No hicimos filtro de absolutamente nada.
¿Qué pasa en la infancia? En la infancia nosotros ya que empieza desde los 6 más o menos hasta los 10 años, en esta etapa nosotros empezamos a socializar con otras personas. Entonces, cuando empezamos a encontrarnos con el otro, empezamos a poner en juego todos esos saberes y herramientas que recogimos de la primera infancia. Entonces, todo eso empezamos aquí a utilizar acá te presto el juguete, no te lo presto, pero ay, entonces empiezo a pelear de pronto con mi compañero, empiezo a reproducir todas aquellas experiencias que fueron tomadas en la primera infancia y las estoy teniendo en la infancia, poniéndolas reproduciéndolas con los otros, y los otros no es solo mis pares de mi misma edad, sino que también hay adultos que me están enseñando, yo estoy también absorbiendo, pero estoy poniendo en juego todas esas enseñanzas para poder defenderme dentro de un entorno que posiblemente es agresivo, pero tomo herramientas que no necesariamente yo siento que son las necesarias, sino que simplemente son las que me están mostrando el entorno que realmente yo necesito para estar convivir dentro de ese entorno. La Ok. adolescencia y adolescencia, etapa maravillosa. 10 más o menos 15 años, estas edades no son estáticas. Preadolescencia y adolescencia es como un florecer para nosotros. ¿Por qué? Porque empieza, tu parte frontal de tu cerebro se empieza a desarrollar muchísimo. Como se empieza a desarrollar muchísimo más, es como si tú tuvieras el closet dispuesto para empezar tú a meter nuevos hábitos, empezar a reconocerte realmente quién eres. Entonces aquí tú ya empiezas en la preadolescencia, adolescencia a decir, no, pero es que a mí me gusta vestirme así, pero a mí me gusta es comer eso, a mí ya no me gustan Ujú, los vestidos, a mí me gustan los pantalones, me gustan las faldas. Oye, ya mi papá no es mi superhéroe, hay otras personas en la televisión, en las redes sociales, hay otros en los que con los que ya me estoy empezando a identificar, ¿sí? Entonces estoy en ese proceso de apartarme de todos esos saberes y herramientas que obtuve dentro de mi primera infancia, de mi infancia, que estuve dejándolas como hábito, y empiezo a revisar que, oye, yo puedo construir una identidad, yo soy distinto, ujú, hay cosas que me gustan, entonces quiero como que empezar. Pero resulta que en esta etapa no tenemos las herramientas realmente que nos ayuden a encaminarnos hacia esa construcción de esa identidad y saber qué es eso. Pues, ¿qué pasa en estas edades? Aparte de que tienes un montón de cambios, porque son cambios físicos, cambios hormonales, te empiezan a crecer ujú, los pechos, las caderas, muchísimos más granos en tu piel, empiezas a apartarte un poco del amor filial y empieza a aparecer el amor de pareja. Entonces ujú, empieza un desarrollo también grandísimo, las emociones, estás en un momento feliz, pero al ratico estás triste y al momento estás en un viaje totalmente distinto, con unos cambios grandísimos. Aparte de eso, pues súmale que estás empezando a generar esa construcción de identidad. Entonces, en esa construcción de identidad, en estas etapas, de los 10 a los 15 años estás tu cerebro frontal está en pleno desarrollo. Entonces, como está en pleno desarrollo, es como si tuvieras el closet desocupado, es decir, todos aquellos hábitos o experiencias que tuviste de en tu primera infancia y en tu infancia, todo eso tú lo puedes empezar a cambiar en la preadolescencia y a la adolescencia. ¿Por qué? Porque aparece algo maravilloso, y es que tú sabes que nuestro cerebro está en una especie de zona de confort y aparece ujú, siempre el miedo, y el miedo es lo que nos limita realmente a tomar nuevas acciones para generar nuevas realidades en nuestra vida. Resulta que en la preadolescencia y adolescencia el miedo, pues ustedes saben que no lo hay, no existe, entonces hay mayor riesgo de, "Ay, venga, sí, hagámoslo, venga, pero sí". ujú, Lo que pasa es aquí es que uno los tiene que saber orientar, entregarle ujú, realmente esas herramientas de equilibrio mental, emocional y de acción, para que ellos puedan dirigirse hacia donde ellos llegan, y que estas decisiones que ellos tomen no necesariamente los tenga que frustrar, ¿sí? Porque es que tenemos entendido que todas aquellas experiencias negativas son limitantes, o si es una experiencia negativa, yo digo, no, yo no vuelvo a hacer eso, no, 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 al contrario, es una oportunidad de aprendizaje que me está permitiendo mirar realmente qué tan guerrera soy yo o qué tan guerrero soy yo, hacia dónde yo ujú. puedo dirigirme si realmente yo
veo esta situación difícil que me está sucediendo como algo que me deja ir más allá. Entonces, en la preadolescencia, preadolescencia y adolescencia sucede esto tan maravilloso que uno tiene que aprender realmente a guiar, a contener y a saber dirigirlos a ellos, no construir unas barreras, que es lo que nos sucede con los Ujú. adolescentes. Construimos unas barreras y ellos cada vez que ven que nosotros los adultos no cambiamos el rol de padre cuidador que tuvimos en la primera infancia y llegamos a la adolescencia con ese mismo rol, grave. Nosotros tenemos que empezar a cambiar ese rol, ser un poco más empáticos, llegar a aprender a hacer acuerdos con ellos. No quiere decir que seamos los mejores amigos de ellos, porque tampoco podemos tener una relación de amigos, Ujú. pero sí se tiene que cambiar una relación donde pueda haber una guía, una contención, un aprendizaje, una complicidad más allá de la que teníamos en la primera infancia y en la infancia. Alejandra, una pregunta que te hice yo antes de entrar a grabar el episodio era que efectivamente si tú hacías sesiones individuales, grupales, y me aclaraste que algo muy importante, que era tú lo haces individual, lo haces familiar y también lo haces masivo o grupal, ¿no? Sin embargo, parte de lo que estás hablando tú ahorita habla de que nosotros como padres o como núcleo familiar, nosotros obviamente tenemos un estilo de paternidad o un estilo que va acompañado de todos esos modelos que nosotros tuvimos o que no tuvimos, y obviamente hacemos réplicas de eso o hacemos algunas, obviamente, mejoras, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú mencionabas que en esa adolescencia, en esa preadolescencia, obviamente no está desarrollado esa fase del cerebro donde se anticipa el riesgo, sino que estamos viviendo la vida desde mi autopercepción, desde lo que yo quiero ser y me estoy empezando a descubrir? ¿Qué pasa con esos padres que van a ti y hablan, que me encantó que tú hables de un ser holístico, o sea, de un ser como integral? ¿Qué pasa con esos padres que te vienen a decir, es que yo quiero que él sea como yo o yo quiero que él sea mejor que yo? Porque ya viene una predisposición a frenar, como tú bien lo decías, no solo desde las emociones del miedo, de la rabia, de la tristeza, de esos choques que genera propios de la autoridad versus los adolescentes. ¿Qué pasa con eso, con esos choques? ¿Y cómo eso afecta esa generación de esa autodefinición, de ese autoconcepto, de esa autovaloración que al final va a determinar mi autoestima, sabemos que como adultos, ¿no? ¿Cómo entra en juego eso? Pues imagínate que en las sesiones que tengo yo, sea individual, grupal o familiar, mira que los padres, aún no me han llegado padres diciéndome eso que tú me dicen es lo contrario, ¿sabes qué? Es que yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo realmente se reconozca a sí mismo, yo quiero que mi hijo sea feliz, no quiero que él sea lo que yo quiero que sea, lo que no quiero absolutamente nada de eso. Yo quiero que realmente él tenga desconfianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando llegan los niños a la escuela, muchos llegan por tratamientos psicológicos o por situaciones difíciles o otros porque realmente los padres los quieren empoderar y los quieren sí, generar esa confianza y seguridad en ellos mismos. Pero la gran mayoría son niños que son muy asimismados y más bien es más por la presión social que Sí. ellos que más que por la presión familiar, siento yo. Entonces, la presión Mm. social que es, entonces que tú tienes que seguir un estereotipo. Entonces, estereotipos de cuerpo, estereotipos de pensar. Entonces, tú ves las chicas que todas siguen un mismo estereotipo, todas quieren estar en Tinder, todas quieren estar, o sea, Mm. quieren tener una vida fácil, todos, sí, pero cuando se dan cuenta, como les han dado también tanto los papás, todo el tiempo les dan tanto, pues los chicos llegan a un momento en que realmente no saben ni siquiera quién son, porque me lo manifiestan, es que yo no sé quién soy. Yo sé que Ujú. me llamo así, pero a mí no me gusta, hago las cosas por satisfacer a mi familia o hago las cosas por satisfacer a mis amigos o por Mm. pertenecer a un grupo social, pero realmente yo no sé quién soy, yo no tomo decisiones. Hay chicos que ni siquiera mujeres toman decisiones cuando salen de pronto con sus padres a cenar, entonces les preguntan qué quiere cenar, entonces ellos ni siquiera toman decisiones. El tomar Ujú. decisiones es el gran poder
que uno tiene como ser humano para empezar a tener confianza y seguridad en mí mismo. Si yo digo, me quiero comer este plato, pues yo asumo y me hago responsable de comerme este plato, independientemente de que me gustó y no me gustó, pero me queda la experiencia de haber tomado la decisión, de Claro. haber probado y después de haber dicho, no, este plato ya no me gusta, la próxima pido otro, ¿sí? Entonces, Ujú, ese es las dificultades como mayor que presentan los chicos o por lo menos los que llegan acá. Y muchos de ellos, por ejemplo, llegan también medicados por psiquiatras, ujú. entonces, por Mm, problemas de drogadicción o se están lacerando cortando. Lacerando. y demás, pues es una falta total de autoconocimiento. Ellos no Ujú, reconocen realmente quiénes son. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ellos, a reconocer, a mostrarles inicialmente cómo están funcionando en este momento, ujú, oye, mira, estás funcionando así y tú puedes funcionar ahora sí si tú tienes estas tres herramientas que yo enseño fundamentales a ellos, es cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones y cómo tomar acción en relación con tu palabra y todas estas tres cosas tienen que ir en coherencia. Pero tú eso no lo puedes enseñar o llevárselo a los chicos como se lo llevas de pronto a los adultos o como no, es totalmente diferente y es distinto yo bajarle este tipo de información a un preadolescente, a un adolescente y a un joven, porque ambos ujú, necesitan, cada uno necesita un vocabulario totalmente distinto, una claro. conexión totalmente distinta para que pueda el chico entenderlo. Entonces, cuando yo hablo de que lo trabajo integralmente, yo a los chicos no les separo la información, nada fuera de ellos. Como es Ujú, aquí adentro, como somos nosotros aquí, pues hacia afuera también se nos ve reflejado como es el sol, la luna, el planeta, el universo, como cuando vamos, tenemos una huerta y vamos a sembrar una semilla, es lo mismo, nosotros sembramos una semilla en nuestro cerebro, que es nuestro pensamiento, sembramos esa semilla y depende de nosotros qué fuerza le vayamos a dar, entonces la regamos todos los días, le damos fuerza a ese pensamiento es negativo, ese pensamiento es positivo. ¿Hace cuánto me estoy repitiendo eso? Desde mi ujú, primera infancia. Y eso, ¿desde cuándo me estoy diciendo que soy fea? ¿Desde cuándo me estoy diciendo que soy bruta? ¿Desde cuándo me estoy diciendo todo ese tipo de cosas? Desde que me levanto. Es una de ujú, las cosas que les digo a los chicos, vamos a reflexionar de eso, cómo se levantan ustedes todos los días, cuál es ese diálogo interno que tienen ustedes, cómo se hablan, se dicen eso, ay, yo tan bruto no puedo hacer, ¿será que alzo la mano? No, mejor no me arriesgo, sí, entonces todo mm, eso lo tienen que empezar a cambiar, porque si yo me estoy maltratando, si yo me estoy hablando a mí misma, pues yo qué voy a esperar que los demás cómo me hablen. Sí, Claro. no se trata esto de ser egocéntrico, sino es amor propio. Si yo realmente quiero recibir hacia afuera amor, tranquilidad, otro tipo de vibración, pues yo tengo que vibrar dentro de mí de la misma manera. Volvemos a lo mismo. Ley universal, como es adentro, es afuera. Está Yo afuera. cómo estoy yo internamente, cómo estoy funcionando para saber cómo estoy reflejando todo hacia afuera y que de hacia afuera yo pueda analizarlo, sea esa lectura de realidad que yo pueda decir, hey, mi realidad se está presentando así, entonces tengo que modificar este tipo de cosas, tengo que aprender este tipo de cosas y así conseguir ser la creadora de mi realidad porque realmente conozco qué es lo que quiero, tengo confianza en mí y me estoy dirigiendo hacia un objetivo claro, independientemente de mi entorno. ¿Sí? Alejandra, pero ahí mencionas algo bien importante. Efectivamente, el adolescente tiene que descubrir hacia adentro, ¿sí? Pero también sabemos que en esta etapa prevalecen muchas emociones que ellos mismos no logran identificar, o sea, no logran ponerle nombre. Y puede venir por experiencias que viviste en tus primeros 6 años de vida, que puede ser violencia dirigida, violencia invisible, puede ser factores incluso determinantes del entorno familiar. ¿Cómo o qué herramientas haces tú o construyes tú o tips que podemos dejar aquí para nuestros oyentes? ¿Cómo determinar que ese automensaje o esa percepción de ese quién soy de mis hijos está determinado por algo que pasó en esa infancia o que obedece precisamente a esa presión social?
Porque creo que son dos momentos distintos y son dos realidades distintas. Sí, ¿Cómo nos podemos diferenciar? pues mira, lo mismo que hicimos al inicio de dar este viaje por la primera infancia, yo esto lo hago con los chicos también. Le digo, bueno, chicos, nos vamos a empezar a situar y vamos a empezar a mirar a ver qué ha pasado por ahí, experiencias negativas que ustedes en este momento estén recordando mucho, que esté ahí muy anclado, que les lleguen y que ustedes sientan un dolorcito en su cuerpo, en alguna, o que llegue muy ahí, o que lo reconozcan, lo visualicen ahí. Sí, entonces empiezo como a hacer ese viaje y ellos empiezan ahí a identificar y a ellos se les empieza a notar en la carita, ¿sí? Ujú, Que hay unas Mm. que entonces yo ya empiezo a hacer una lectura en ellos, que es realmente lo que les está, y ellos me lo van a expresar, me lo expresan después, sí, mira, en tal momento, yo me acuerdo que a mis 5 años había una persona que me quería tocar, bueno, empiezan a reproducir todo, entonces yo ya empiezo ahí a construir, entre nosotros empezamos a construir un mapa para empezar a identificar los anclajes y empezar a, de cierta manera, a sanar ujú, esos anclajes. Ahora, yo les doy las herramientas a ellos, les digo los saberes, las herramientas, pero ellos, yo les tengo muy claro, o sea, no quiere decir que esta herramienta tú la tengas que utilizar de la misma manera, sino que tú tienes la capacidad de modificarla de acuerdo a tu vida y a tu experiencia, a quién eres tú. Simplemente tienes que ujú, mirar cómo ajustarle y en el camino vamos mirando cómo la vas Mm. ajustando o va eso ayudándote a ti, ¿sí? Es como eso cuando lo hago desde la primera infancia. Cuando es tocado por todo el tema de la presión social, hay momentos que en las sesiones también que lo trabajo desde ahí, entonces no solo me voy desde lo que pasó antes, sino venga, ahora miremos qué es el ahora. El ujú, ahora es que seamos conscientes en dónde estamos viviendo y qué tipo de presión tenemos. Entonces, ujú, les empiezo a mostrar, ustedes están en una época o en una era de digital. Está ujú, la ira, la presión social está, el sexo está en todo lado. Nos los están mostrando en Ujú. playas, nos lo muestran aquí en una propaganda, en los muñequitos, en el manga que ustedes ven, en absolutamente. Las drogas están en todo. En el colegio ya sabemos que hasta dónde esconden las drogas los chicos, cómo lo hacen, todo. O sea, Ujú. les hablo a ellos realmente abierto, les empiezo así, entonces les digo, eso es pura presión social, entonces tú cómo todo eso que a ustedes los está llevando a que tomen ese tipo de decisiones, empujándolos ahí, sí, pruébalo, ven, hágalo. ujú, Realmente tú te estás dejando, tú eres el que está tomando la decisión responsable para irte hacia eso, o Ujú. sientes que es más bien que porque todo el mundo vaya, entonces tú vas allá y porque no te digan tan bobo, usted sí es bien bobo, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Ujú. Si tú te dejas llevar por eso, entonces quiere decir que tú no tienes poder personal. Y si tú no tienes poder personal, tú se lo estás entregando es a otro. Es decir, les digo, mira, tú te bajas acá con un cuaderno y te bajas con un lapicero y este cuaderno o este libro es tu historia de vida. Todos los días de tu vida es una hoja en blanco en la que tú vas a escribir tu vida y tú tienes ese poder de decisión. Tú decides a quién le dejas el poder de decisión, a los otros o lo tomas tú. ¿Eres responsable con las decisiones que tomas o no eres responsable? Desde aquí es cuando tú empiezas a configurarte para el adulto con quien quieres mostrarte. correcto. No hay otra edad, no hay otro momento en la que lo podamos hacer. Es justamente en este momento que nuestros padres están ahí apoyándonos y nosotros estamos en esa construcción, pero ahí es el momento. No teníamos las herramientas antes y los conocimientos que de pronto nosotras no tuvimos porque Mm, nuestros padres no supieron dárnoslos, pero hoy en día creo que está más a las manos de ellos el poder adquirir este tipo de herramientas y que los padres sean conscientes también de que si es necesario, no, esto no es que sea una cita médica, como yo les digo, no es una cita, es médica, sino esto realmente a veces nosotros lo necesitamos porque necesitamos hablar con otros, los chicos necesitan, Mm. ujú, los adultos no tenemos las herramientas o los padres necesarias para dárselas a ellos y realmente es justo dárselas. Nosotros los padres necesitamos también de esas herramientas. En mi trabajo con los chicos,
por ejemplo, cuando es sesiones personalizadas, yo nunca dejo aparte a los padres. Mis padres tienen también sus herramientas. Tengo un momento con los padres, trabajo con los chicos, laboro con los chicos, pero también tengo el feedback con los padres y en ese momento de feedback es cuando empiezo a darle también saberes y herramientas. Hey, necesito que hagas esto, apoyes este proceso, porque si no cambia el entorno, pues tampoco pretendamos que el chico Claro, vaya muchísimo más Claro. Y, lento, rápido. Entonces, todo y de eso. ahí es la importancia, ahorita te escucho y claro, y entonces nos lanzo la pelota a nosotros los padres, porque tú dices, claro, en la adolescencia ellos empiezan a escuchar más a sus pares, es verdad, pero si yo en la niñez, en la infancia, yo como madre he, a ver, anulado la ujú, opinión, el sentir, las ganas que mi hijo o mi hija tengan de tomar decisiones, que tú lo decías al principio, o sea, yo como madre también tengo que permitirle a mi hijo, a mi hija, tomar esas decisiones, aunque yo sepa, digamos, o sienta que no son las correctas, pero para que ellos también puedan entender cuáles son las consecuencias de eso. Pero si yo todo el tiempo ujú. los estoy anulando, yo todo el tiempo les estoy diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, te tienes que comportar así, no hagas esto, no hagas aquello. Y llega un momento que ellos dicen, bueno, pero tal cual, o sea, ¿cómo me autoconozco? ¿Cómo tengo yo confianza en mí mismo? Voy a necesitar siempre de alguien atrás que me Sí. esté diciendo, que me esté empujando. En la niñez son los padres, los adultos significativos, en la adolescencia van a ser probablemente esos amigos que quizás van a ser de buena influencia o no de buena influencia. Entonces ese llamado a nosotros es también a permitir, nosotros tenemos aquí un episodio de las madres helicóptero, que somos esas que estamos todo el tiempo pendientes y hay como una tendencia ahora de los padres de que mi hijo no sufra, de que mi hijo no tome esta decisión porque entonces la No consecuencia va se a ser un dolor. arriesgue. Exacto, que no se arriesgue porque va a sufrir, pero es importante que ellos tomen esas decisiones para que ellos también empiecen a conocer las consecuencias de sus decisiones, comiencen a tener esa confianza en ellos mismos, a responsabilizarse, a tener esa autonomía y no hacer como tú bien decías, que viene entonces otro y te dice, bueno, entonces ven, haz esto, haz esto. Entonces ellos por esa necesidad de pertenecer y por no tener esa autonomía desarrollada desde pequeños, pues ellos van a seguir como que bueno, vamos a seguir con la ola de lo que a mí me estén llevando. Ahora, eso, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos desde pequeños? Porque entendemos que es una transición y bien lo dijiste desde el principio, o sea, esto es una transición de los 0 a los 6, de los 6 a los 10, de los 10 a los 15. Sí, en la adolescencia es donde ellos más van a empezar a construir, digamos, esa personalidad adulta, pero ¿cómo los acompañamos nosotros, los padres? ¿Cómo no No evitamos los anulamos. anularlos? Ujú, Exacto, para que ellos definitivamente comiencen, y ojo, yo siento, y es una de las cosas más bonitas y que yo he ido aprendiendo ahorita, incluso después de adulta, de que el autoconocimiento es algo que va cambiando, o sea, eso es un proceso evolutivo, porque yo voy a ir cambiando también, o sea, quizás lo que a mí me gustaba antes ya no me ujú. gusta, lo que yo sentía que era mi identidad ahora no lo es, y eso también va a pasar con nuestros hijos. Entonces, esto es un proceso de evolución, de transformación, que hay que darle también la apertura y la flexibilidad de decir, yo no tengo que hacer esto ahorita y hasta que me muera, yo puedo cambiar y evolucionar. Entonces, como nosotros los padres, que somos los que más estamos escuchando este podcast, eh, ¿cuáles son esas ciertas herramientas que tú nos puedes indicar de cómo ayudarlos a ellos a ir en ese autoconocimiento y nosotros como padres permitirles también ese desarrollo de ese autoconocimiento que es tan importante para su personalidad y para la adultez que ellos van a tener en el futuro? Mm, Mira, yo creo que lo primero es entender que nosotros como padres, cuando estamos pasando esta etapa con nuestros hijos de la infancia a la adolescencia, entramos en un luto. O sea, hay que reconocer Ujú. que entramos en un luto, que ya no tenemos a mi niño, a mi chiquito chiquito, al que le daba comida, al que le decía, mi amor, vístete así, porque es que divino, mi amor. Sí, ya Sí, no, ya ellos ya están más grandecitos, entonces yo tengo que aprender a diferenciar eso. Yo ya no lo puedo tratar de la misma manera, Correcto. pero tampoco puedo llegar a tratarlo tan fuerte, sino esto es una transición también para los dos, ¿sí? Ujú, Son para los dos. En ese punto de transición que es, yo digo que es la preadolescencia, que es de los 10 a los 12 años, más o menos, 13 años,
En esa etapa es cuando nosotros los adultos tenemos que empezar a generar como esos, como sí, te empiezo a dar más responsabilidades, pero te entiendo también en eso que te estoy entregando, pero sí, es un juego, es como mi mamá me Ujú, dice, hija, es como elevar cometa. Tú me sueltas, yo te suelto, pero también sé en qué momento te tengo que coger fuera. Ujú. Me decía eso, es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros hijos también. Listo, lo que tú decías, Lizeth, les doy la oportunidad de tomar ese tipo de decisiones sabiendo posiblemente que no es la mejor, pero posiblemente la tiene que vivir para decir, ay, sí, mm, eh, había pasado eso. Si yo todo el tiempo le estoy dando a mi hijo todas las respuestas, pues Mm. yo que muy seguramente ustedes van a ver, sus hombros están metidos correcto. acá, está todo cabizbajo. Su cuerpo es un cuerpo todo Ujú, como minimizado, encerrado. Ujú, limitado. Entonces es un chico que no se abre, no es. Entonces los padres tienen que empezar es como a eso, identificar y a saber generar ese, como ese vínculo más de empatía, de Ujú. tener un tipo de comunicación muchísimo más asertiva. Por ejemplo, si en esta etapa los chicos quieren hablar mucho, entonces muchos papás, pero tú hiciste eso, pero en el colegio, ¿y qué hicieron? ¿Tú cómo hiciste Mm. así? Entonces, oh, entonces, justo cuando tu hijo te vaya, escúchalo. ¿Te está diciendo algo grave? Ujú. Ok, está bien, escúchalo, escúchalo y ya déjalo que termine y así te estés muriendo por decirle algo que a ti no te parezca, quédate ahí, él ya lo dijo, ok. Al rato, por ahí por la noche o al otro día, oye, hija o hijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que estábamos hablando ayer de eso? Imagínate que, ¿sabes que a mí algo me pasó así en la infancia o en la adolescencia, y pienso que podría haber sido así o no sé, pero que eso te Sí, sirva como una experiencia para tú también llevarlo y decir, ah, sí, oye, mamá, sí, lo abordaste distinto, dejaste que hablara y el chico se sintió y dijo, oh, mi mamá me escuchó, no me dijo nada. no me Bien. juzgó, que yo creo que eso es importantísimo, ¿sí? Ujú. Exacto, no juzgo sino escucho. Y a los Correcto. chicos, Ujú. esa etapa es algo importante. Todos los papás dicen, ay, pero es que siempre me habla cuando no debe, siempre me va a hablar cuando no debe, en el lugar que no es. Ellos tienen esos donde no, donde donde más se sienten confiados ellos es donde te van a hablar y te van a decir, mami, necesito hablar, papi, Correcto. Ujú. no hay que cerrarles el campo, sino, ok, hijo, hablemos, si quieres vamos a otro lado y hablamos, pero no hay que decirles Ujú. no. No, cuando tú les dices no, o sea, es justo el momento cuando ellos dicen, uy, no, quiere hablar. Ujú. Sí, Eso, es como la frontera, se genera una frontera increíble de comunicación y de eso, de ese espacio de libertad para yo expresar quién soy. Alejandra, para ir cerrando, ¿cuál pudieran ser esos 2 o 3 tips que le podemos dejar a nuestros adolescentes para que, o a a los padres de adolescentes también, para que ellos sepan o valoren esa semilla que tú dijiste que hay que estar regando, que llamamos autoconocimiento y que para mí, fundamentalmente, y corrígeme si no es así, para mí esa es la base o la gran semilla, el autoconocimiento a la autoestima? Porque yo creo Ujú. que una va, creemos que es lo mismo, pero bueno, con muchos años de estudio, creo que las tres estamos aquí de acuerdo en que no tiene nada que ver. Una cosa es el autoconocimiento y otra cosa es la autoestima. ¿Qué cosas necesito yo generar? Conocimiento mío propio, individual, que van a apuntar a que yo tenga una verdadera autoestima. bueno, hay tres cosas fundamentales y una es, ¿cuál es el diálogo interno que tú tienes contigo mismo? Mm. ¿Ok? ¿Sí? Primero hay que identificar cómo me estoy hablando yo a mí misma. Si yo me estoy hablando feo, me estoy hablando bonito, y si eso que me estoy hablando es porque yo realmente lo creo o fue porque alguien me lo dijo hacia afuera y yo me lo estoy repitiendo. ¿Sí? Entonces, Mm. tengo que identificar eso, ¿sí? Y saber que soy un ser único en este planeta Tierra, con una huellita también que es única, no es igual a otra, soy única. Entonces, en esa unidad yo tengo que identificar cuál es ese diálogo interno con el que yo me estoy identificando. Ujú. Lo segundo es empezar a revisar cómo estoy realmente, qué tipo de pensamientos son los que yo estoy dejando
abarcar en mi mente, si realmente son pensamientos positivos o negativos, si estoy viajando mucho al pasado o estoy en el futuro o realmente yo estoy en el aquí y en el ahora, construyendo mi realidad y mi momentum de vida aquí con la oportunidad de tomar decisiones aquí en el ahora. Y este estar en el aquí y el ahora es tener conciencia de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo y qué estoy accionando justo en este momento, porque no hay sí hay un futuro, pero mi futuro y mi pasado está pasando justo ahora. Entonces, este momento es mi momento de creación para construir y verme y desafiarme en esa misma construcción de mi identidad. Y tercero, sería el tomar acción. El tomar acción revisando muy bien esos miedos que aparecen, cuáles son esos miedos que no me dejan tomar acción para realmente llegar a esa mejor versión que yo soy. Si son miedos que han sido desde mi infancia, desde mi preadolescencia, desde mi, sí, primera infancia, si han sido instaurados desde ahí, o si han venido, o si yo desde ahora he venido adoptando algunas creencias, estereotipos que considero que son los que me van a construir a mí como persona y me van a hacer parte de un contexto o de un entorno social. Ujú, Así es. Bueno, súper valioso, súper importante. Yo creo que son tres tips que nos deben servir para todos. Yo creo que incluso ujú. desde el adulto, cuando también construye su autodefinición, creo que a veces se nos olvida eso, ¿ok? Y también entramos en otros procesos de identidad de crisis. Incluso como padres nos empezamos a comparar. Y eso es crucial, ¿no? El definirme yo qué quiero ser yo como ser humano. Así que bueno, Alejandra, de verdad te agradecemos infinitamente esos tips, esta conversación tan agradable. Y bueno, creo que estamos en el mismo camino de querer ayudar a construir un verdadero mundo mejor, pero partiendo de los individuos que somos cada uno y dejando a nuestros hijos la mejor versión de ellos mismos, este, siendo seres felices. A mí eso me encanta, la construcción de ese ser Alejandra, humano. ¿y tú atiendes a virtual? O sea, las personas te pueden contactar virtualmente para sesiones. Sí, yo trabajo Ok, virtualmente en toda buenísimo. Latinoamérica y presencialmente lo hago aquí en Colombia y ya a partir del otro año ya inicio como hacer como giras también en otras entidades por fuera de Colombia. Buenísimo. Bueno, vamos a dar toda la información de Alejandra en la descripción de este episodio para que la contacten de ser necesario. Y de verdad, muchísimas gracias. Como dice Litven, aparte la información está súper clara, es súper Ujú. dinámica. Se ve que tienes ese don de comunicación, de enseñanza, por eso te llamas escuela, Transfórmate, que me encanta. Así que bueno, Alejandra, de verdad, muchísimas gracias por este episodio. Y bueno, será hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro. No, muchísimas gracias Bye. a ustedes, que estén muy bien. Adiós.